buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo 7. El tema que nos tocó exponer es de los hechos ilícitos. Los integrantes del grupo somos Isa Crespo, María José, Mamani Janco, Willy, Bela Chuquimia, Ángela Cielo. Número 1. Concepto. Las obligaciones que derivan de los hechos ilícitos, estas corresponden a la categoría de aquellas que van a derivar de los hechos jurídicos en general. Las peculiares características determinan su estudio y consideración en capítulo aparte. El hecho ilícito es una noción que tiene significado amplio y otros restringido. Como un inciso A se tiene en su acepción amplia. Es todo acto contrario al derecho objetivo, considerando este en su totalidad el acto ilícito. Latu, sensu, solo se distingue por esa nota característica. Inciso B. En su aceptación restringida, el hecho ilícito alude a acciones u omisiones antijurídicas, dañosas que hacen nacer un vínculo entre el damnificado como el acreedor y el responsable como el deudor. Con respecto a la reparación del daño sufrido por aquel, en el derecho de las obligaciones se va a emplear la expresión hecho ilícito, en este sentido restringido, que se va a apuntar a una clara fuente de obligaciones. Punto número 2. Importancia de la materia. En el presente siglo, de la materia de los hechos ilícitos ha cobrado una gran importancia, a diferencia de lo que ocurría a fines del siglo XIX, en el que esta materia ocupaba un lugar secundario en la temática del derecho de obligaciones. En la actualidad, los hechos ilícitos integran una parte señaladamente importante del derecho de las obligaciones, que es de aplicación muy frecuente. Pues finalmente se va a observar la difusión del seguro contra la producción de todo daño, a tal punto en el que en la actualidad algunas compañías de seguro hacen que el autor del daño vaya a soportar una fracción de indemnización pese a estar asegurado, y con el propósito de que la liberación total del responsable no actúe como un factor de multiplicación de un mal ajeno. Todos estos antecedentes han llevado al jurista de nuestro tiempo a concretar su atención en esta parte del derecho, influido por dos preocupaciones. Una, procurar que toda lesión que pueda sufrir una víctima inocente sea de algún modo indemnizada. Segundo, impedir que el abuso de quienes intenten convertir una indemnización en fuente de enriquecimiento a expensas del responsable del daño. Número 3. El acto ilícito civil, nociones y caracteres. El acto ilícito civil es todo acto voluntario, reprobado por la ley, que es una causa de daño imputable a la gente en razón de su culpa o de su dolo. La definición expresada muestra las siguientes características. Inciso A. La voluntariedad del obrar. No hay acto ilícito posible sin su agente. Actúa involuntariamente. Inciso B. Prohibición expresa de la ley. Para ser tal, ha de estar en contradirección con la norma legal. Por ausencia de este requisito, no configura como un acto ilícito. Inciso C. Causación de un daño. Sin daño no hay acto ilícito civil, porque falta el presupuesto de cualquier indemnización. El daño constituye, por lo tanto, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir. Y inciso D, la culpabilidad del responsable. No hay responsabilidad sin culpa. Este es un accional tradicional al que el derecho de nuestro tiempo ha llegado después de una evolución secular, particularmente en lo referente a la responsabilidad por hecho propio. Van a existir algunos actos causales de la culpa, la responsabilidad por actividades riesgosas. La culpabilidad de la gente es un elemento que no cuadra en la configuración de la responsabilidad. Acto ilícito civil y delito penal. Estas dos tienen diferencias, las cuales voy a explicar en esta tabla. El acto ilícito civil comprende cualquier infracción a una norma legal. El delito penal responde a la tipicidad, sea doloso o culposo. En el acto ilícito civil, el resultado tiene que ser dañoso. En el delito penal, el daño no es esencial. En el acto ilícito civil, la finalidad es el resguardo del interés de los particulares. En el delito penal, la finalidad es el bien de la comunidad. En el acto ilícito civil, la muerte del autor es indiferente, ya que la obligación se transmite a sus herederos.
En el delito penal, la muerte del delincuente extingue la acción penal. En el acto ilícito civil, la responsabilidad la tienen las personas naturales o físicas y las personas colectivas por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio de sus funciones. En el delito penal, la responsabilidad la tienen las personas naturales o físicas. Causas de justificación. Un acto ilícito puede no serlo cuando las circunstancias de su realización estén justificadas, siendo eximido de la obligación de reparar el daño causado. Entre las causas de justificación tenemos a la legítima defensa, y sucede cuando alguien frente a una agresión ilegítima y no provocada emplea un medio racional y suficiente para impedirla o repelerla, por lo que no responde por el daño que pueda causar al agresor. Las condiciones del ejercicio regular del derecho de legítima defensa son la agresión ilegítima, que es el ataque injusto llevado contra la persona o los bienes de otro. Basta con que la agresión sea contraria al ordenamiento jurídico para que sea ilegítima. También está la agresión actual y no potencial. En este caso es necesario que el ataque sea actual y produzca su eficacia nociva en el momento de la defensa del agredido. También está la agresión contra la persona o sus bienes, y se refiere a su persona, cónyuge, ascendiente o descendiente, o los bienes de otro que puedan ser moralmente identificados con el agredido. También está la falta de provocación suficiente de parte del agredido. Esto se refiere a que el agredido no haya provocado la agresión y si fuese contrario y él hubiese incitado, no podría quejarse de la reacción de éste. Y por último, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Este es un requisito clave para asegurar la extinción de responsabilidad de quien haya alegado con la legítima defensa. La defensa violenta solo es legítima cuando, al defenderse, el daño es proporcionado al ataque recibido y sea suficiente para detenerlo. Si la reacción es excesiva, no dispensa al causante del daño. Inciso B. Estado de necesidad. Es una situación que ampara a quien realiza un mal o infringe las normas jurídicas. Se trata de una causa de exención o reducción de una sanción. En el artículo 986 del Código Civil Boliviano expresa que la necesidad exime al sujeto que comete un acto posible de sanción, de responsabilidad penal o la reduce. Daño causado por persona inimputable. Los niños que no han alcanzado la edad de 10 años carecen de discernimiento y por consiguiente no es voluntario el acto dañoso que realizaren. Es por eso que la ley declara la ausencia de responsabilidad, donde indica el artículo 988 del Código Civil Boliviano, que dice: quien en el momento de cometer un hecho dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responde por las consecuencias de su hecho, a menos que su incapacidad derive de culpa propia. Punto número 6. Otras causas de justificación. Inciso A. Justicia por mano propia o autoayuda. Nadie puede hacer justicia por su propia cuenta. Toda persona tiene la obligación de acudir a los tribunales de justicia. Así lo indica el artículo 1282. Inciso B. La obediencia debida. Es la expresión que significa obediencia, que un funcionario presta a su superior jerárquico y que en ciertas circunstancias exime el funcionario de responsabilidad penal en los hechos ilícitos que pueda cometer. Inciso C. Otras posibles causas de justificación. Vendría siendo la urgencia, el ejercicio de un derecho propio, el consentimiento de la víctima,
las cláusulas de irresponsabilidad, el caso fortuito, las inmunidades de ciertos funcionarios. Gracias.